La Biblia reúne un gran número de libros, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. De estos, 18 libros se adjudican a los profetas o contienen la predicación de los profetas. Los nombres de muchos de ellos son conocidos: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Jonás. Otros tal vez son menos conocidos: Obadías, Miqueas, Sofonías, Malaquías. Hay también profetas que son mencionados en la Biblia, pero que no tienen un libro con su nombre: Samuel, Elías, Eliseo. Pero, ¿quiénes eran los profetas de Israel? Una respuesta común es que los profetas eran hombres que predecían el futuro, una especie de adivinos. Hay una cierta verdad en esta idea acerca de los profetas. Efectivamente, en la Biblia leemos cómo el profeta Samuel sabe dónde encontrar los asnos que se le perdieron al padre del rey Saúl. O bien el profeta Jeremías, que anuncia la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Sin embargo, esta es una descripción muy pobre de los profetas. Los profetas eran ante todo personas escogidas y llamadas por Dios para una misión: transmitir la palabra de Dios a su pueblo. Eran como los guardianes o centinelas que tenían la misión de transmitir al pueblo la palabra de Dios. Así, por ejemplo, leemos cómo Dios dice a Ezequiel: «Yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Oirás de mi boca la palabra y les advertirás de mi parte». Y en la carta a los Hebreos también leemos: «Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas». Es decir, los profetas eran personas escogidas por Dios para transmitir la palabra de Dios al pueblo. Los profetas, si bien a veces anunciaban cosas futuras, eran sobre todo personas comprometidas con el momento presente. Ellos recordaban al pueblo la obligación de escuchar y obedecer la palabra de Dios en el momento actual. En la oración del Padre Nuestro, le pedimos a Dios que nos dé nuestro pan de cada día. Esto se refiere no solamente a nuestro pan que comemos en la mesa, sino sobre todo al pan de su cuerpo y al pan de su palabra. La palabra de Dios que oímos cada día es para alimentarnos el día de hoy. Es importante no dejar pasar un día sin leer al menos un renglón de la palabra de Dios. Con su palabra, Dios nos da sabiduría y fuerza para poder afrontar los problemas de cada día y para poder actuar con amor cada día. ¿Cuál era el mensaje principal de los profetas? Podemos resumir la predicación de los profetas en 4 ideas principales. En primer lugar, los profetas le recordaban al pueblo la palabra de Dios, y esto incluía la necesidad de denunciarle al pueblo y a sus dirigentes las injusticias y atropellos que cometían contra el inocente, olvidándose de la palabra de Dios. Así, por ejemplo, el profeta Isaías anuncia al inicio de su libro: «Lávense, purifíquense, aparten sus fechorías de mi vista, desistan de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen lo que es justo, reconozcan los derechos del oprimido, hagan justicia al huérfano, aboguen por la viuda».
Esta misión, sin embargo, no era fácil, pues el rey y los líderes del pueblo perseguían y atacaban a los profetas por dichas denuncias. Así, por ejemplo, leemos en el libro del profeta de Jeremías cómo el profeta se lamenta de ser perseguido por transmitir la palabra de Dios a aquellos que se habían olvidado de Dios y hacían el mal. Leemos: La palabra de Dios ha sido para mí oprobio y burla cotidiana. Yo decía, no volveré a recordarlo, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón algo parecido a fuego ardiente, prendido en mis huesos, que intentaba en vano sofocar. Escuchaba las calumnias de la turba. Denúncienlo, denunciémoslo. Todos con quien me saludaba estaban acechando un tropiezo mío. A ver si se distrae y lo sometemos, y podremos vengarnos de él. En segundo lugar, los profetas anunciaban al pueblo las consecuencias que seguirían si la gente se obstinaba en hacer el mal. Dicho anuncio generalmente se expresaba en un lenguaje simbólico, mencionando un juicio, guerra y destrucción. Los profetas hacían hincapié en este anuncio de amenaza para ver si así el pueblo y sus dirigentes escuchaban y cambiaban de actitud. Por ejemplo, Isaías anunciaba: La tierra será devastada, totalmente saqueada, pues así lo ha dicho el Señor. Sus habitantes profanan la tierra, traspasan las leyes, violan los preceptos, quebrantan la alianza eterna. Por eso la maldición devora la tierra y son culpables quienes la habitan. De este modo, los profetas anunciaban la llegada de un día de juicio, cuando las acciones de la gente quedarían al descubierto y los pecadores sufrirían por sus atropellos. El día de la llegada de este juicio era llamado el Día del Señor, el cual sería terrible. Leemos: Ya llega implacable el día del Señor, el arrebato, el ardor de su ira, para convertir la tierra en yermo y exterminar de ella a los pecadores. Cuando estrellas y constelaciones dejen de emitir su luz, cuando el sol se ofusque en su salida y no brille la luz de la luna, castigaré al orbe por su malicia y a los malvados por su culpa. Igualmente, el profeta Joel anuncia la llegada del día del Señor. Toquen la trompeta en Sión, clamen en mi monte santo, tiemblen todos los habitantes del país, porque llega el día del Señor, porque está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densa niebla. Ante esta amenaza, muchos entre el pueblo se confiaban y pensaban que Dios no los acusaría de sus acciones si ellos ofrecían sacrificios y plegarias a Dios. Pero los profetas respondían: a Dios no se le puede engañar con una falsa piedad, pues Dios ve las intenciones de los corazones. Los profetas no se oponían a que la gente ofreciera oraciones y sacrificios a Dios. Lo que sí criticaban es que la gente, por un lado, elevara alabanzas a Dios y le ofrecieran dones, y por otro, aplastaran al pobre y al desamparado, cometiendo injusticias. Así, por ejemplo, el profeta Isaías anuncia: A mí, ¿qué sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros, de cebo de cebones. No me agrada la sangre de novillos, de corderos y machos cabríos. Cuando vienen a presentarse ante mí, cuando extienden sus manos,
Me tapo los ojos para no verlos. Aunque multipliquen la plegaria, no pienso oírlo. Sus manos están llenas de sangre. En tercer lugar, los profetas exhortaban también a la conversión. Si el anuncio de destrucción era hecho con tintes muy sombríos, era sólo con el fin de poder sacudir los corazones de la gente y hacer que se arrepintieran de sus malas acciones. Así, por ejemplo, Isaías anunciaba: lávense, purifíquense, aparten sus crímenes de mi vista, desistan de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen lo que es justo, reconozcan los derechos del oprimido, hagan justicia al huérfano, aboguen por la viuda. E igualmente, Jeremías exhortaba al pueblo, diciendo: vuelve, Israel rebelde, oráculo del Señor, no estará airado mi semblante contra ustedes, porque yo soy piadoso, palabra del Señor, no guardo rencor para siempre. Tan solo reconoce tu culpa, pues contra el Señor tu Dios te rebelaste. Los profetas le anunciaban al pueblo que aun cuando hayan pecado gran número de veces, pueden volver al Señor si se arrepienten de corazón. Así, por ejemplo, el profeta Ezequiel les anuncia: pues diles, por mi vida, palabra del Señor Dios, que yo no me complazco en la muerte del pecador, sino en que el pecador se convierta de su conducta y viva. Conviértanse, conviértanse de su mala conducta. ¿Por qué han de morir, casa de Israel? En cuarto lugar, los profetas anunciaban, sobre todo, el perdón y la salvación de Dios para su pueblo, cuando éstos volvieran al Señor. Si bien el pecado y la injusticia llevarían al pueblo a su destrucción, el arrepentimiento abriría el paso al perdón y la salvación. La historia del profeta Jonás muestra muy bien esta idea. Jonás era un profeta muy particular. Dios lo llama y lo manda a predicar a la ciudad de Nínive, una ciudad llena de maldad. Sin embargo, Jonás hace todo lo contrario y huye de Dios. En efecto, a veces también nosotros nos parecemos a Jonás. Leemos así: Dios habló a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: prepárate y vete a Nínive, la gran ciudad, para anunciarle que su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás se preparó para huir a Tarsis, lejos de Dios. Bajó al puerto de Jope, donde encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Dios. Pero la desobediencia de Jonás no es un obstáculo para los planes de Dios. Según el relato bíblico, el barco de Jonás se vio envuelto en una tormenta y los marineros lo echaron al mar. Luego, Dios mandó un pez grande que se tragó a Jonás y lo llevó hasta la tierra de Nínive, donde lo echó para afuera. Así es que a Jonás no le quedó más remedio que hacer lo que había ordenado Dios: predicar al pueblo de Nínive pidiéndole que se arrepintiera. De lo contrario, la ciudad sería destruida. Leemos: Jonás se preparó y marchó a Nínive, de acuerdo con la orden de Dios. Nínive era una gran ciudad, con un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a atravesar la ciudad y caminó un día entero proclamando: en el plazo de 40 días, Nínive será destruida. Y sucedió lo que parecía increíble. El pueblo,
comenzando por el rey y terminando con el más pequeño, se arrepintieron, de tal modo que Dios los perdonó. Leemos. Los ninivitas creyeron en Dios, organizaron un ayuno, y grandes y pequeños se vistieron de sayal. El anuncio llegó hasta el rey de Nínive, que se bajó del trono, se quitó su manto, se cubrió de saco y se sentó en la ceniza. Luego mandó proclamar en Nínive este decreto del rey y sus ministros: que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua. Que hombres y animales se vistan con sacos e invoquen a Dios con insistencia, y que cada uno se convierta de su mala conducta y de sus acciones violentas. A ver si Dios se arrepiente y se compadece, se aplaca el ardor de su ira y no perecemos. Cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Curiosamente, el relato nos dice que el profeta Jonás se molestó porque Dios perdonó a los ninivitas. Jonás había anunciado la destrucción de la ciudad, pensando que los habitantes no se arrepentirían de su maldad. Pero sucedió lo inesperado. El anuncio de la palabra de Dios cambió el corazón de los ninivitas y Dios los perdonó. Otro ejemplo del anuncio de salvación lo tenemos en el profeta Isaías, el cual invitaba al pueblo a arrepentirse, anunciando también el perdón de Dios. Así leemos en el capítulo 1 de Isaías. Aunque fueran sus pecados rojos como la grana, como nieve blanquearán, y así fueran rojos como el carmesí, como lana quedarán. Si aceptan obedecer, comerán lo bueno de la tierra. No importa cuán grandes fueran los pecados del pueblo, Dios los perdonaría si ellos se arrepintieran de corazón. Un ejemplo más lo tenemos en el profeta Oseas, el cual invitaba al arrepentimiento, anunciando también que Dios se compadecería de ellos. Así leemos en el capítulo 14 del libro de Oseas. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, que tus culpas te han hecho caer. Prepárense unas palabras y vuelvan a Dios. Díganle, quita toda culpa, acepta lo bueno, y en vez de novillos, ofrecemos nuestros labios. Y no diremos más, Dios nuestro, a los ídolos, obra de nuestras manos. Yo sanaré su infidelidad, los amaré generosamente, pues mi cólera se ha apartado de él. Seré como rocío para Israel, florecerá como el lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Sus ramas se desplegarán, su esplendor será como el del olivo y su fragancia como la del Líbano. Pero lo más sorprendente y extraordinario es que los profetas anunciaban la salvación de Dios aun cuando el pueblo persistiera en sus malas acciones. Es decir, el amor de Dios por su pueblo es infinitamente más grande que el pecado del pueblo. El plan de Dios de salvar a la humanidad no puede fracasar por causa de la fragilidad e injusticia de la humanidad. Un relato que muestra muy bien esta situación lo encontramos en el capítulo 2 del libro del profeta Oseas. En ese capítulo, Dios le hace ver al profeta cómo el matrimonio puede servir como un símbolo de la relación entre Dios y su pueblo. Es una relación de amor. Sin embargo, el pueblo ha rechazado a Dios y ha preferido adorar a unos ídolos de piedra y madera, sobre todo el ídolo llamado Baal, el ídolo de la fertilidad. Así, anuncia el profeta en nombre de Dios que Israel se ha convertido
en una esposa infiel. Leemos: su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los concibió cuando decía: me iré detrás de mis amantes, los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Ante tal situación, un hombre podría tomar diferentes actitudes. Una sería el actuar celosamente contra la esposa y castigarla. Dios podría actuar así, según habla el profeta. Leemos: no sea que yo la humille del todo y la deje como el día en que nació, la convierta en desierto, la reduzca a tierra árida y la haga morir de sed. Otra posible reacción humana sería encerrar a la esposa aislándola de sus amantes. Tal vez así el pueblo, simbolizado por la mujer adúltera, recapacitará y se dará cuenta de que Dios es quien cuidaba de ella y no sus amantes. Leemos: para que diga: volveré a mi primer marido, cuando me iba mejor que ahora. Pero ella no sabía que era yo quien le daba el trigo, el mosto y el aceite virgen. Yo le multiplicaba la plata y el oro, lo empleaban en Baal. Por eso volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino en su estación. Retiraré mi lana y mi lino con que se cubría su desnudez. Otra posible reacción de un marido sería la de montar en cólera y castigar severamente a su mujer infiel. Dios podría actuar de semejante manera con su pueblo infiel. Leemos: y ahora descubriré sus vergüenzas ante los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Acallaré todo su alborozo, sus fiestas, novilunios y sábados, y todas sus solemnidades. Arrasaré sus viñedos e higueras. Pero inesperadamente, el profeta anuncia cómo reaccionará Dios ante su pueblo que lo ha abandonado. Dios no actuará como un hombre, sino como Dios, lleno de amor. Dios buscará de nuevo a su pueblo que se ha extraviado y tratará de hacerlo volver a una relación de amor con su Dios. Tenemos así uno de los pasajes más emotivos del libro de Oseas. Así leemos: por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas, convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza. Y ella responderá allí como en los días de su juventud, como cuando subió del país de Egipto. Aquel día, palabra de Dios, ella me llamará marido mío, ya no me llamará Baal mío. Retiraré de su boca los nombres de los Baales, que nunca más volverá a invocar. Dios realizará un milagro y extenderá sus manos de nuevo hacia su pueblo, de tal modo que ya no la acosarán peligros. Leemos: aquel día sellaré un pacto en su favor con las bestias del campo, las aves del cielo y los reptiles del suelo. Quebraré y alejaré de esta tierra el arco, la espada y la guerra, y los haré reposar en seguro. En vez de destruir a su pueblo rebelde, Dios le ofrecerá de nuevo unirse a él, como se une a una esposa con su marido. Leemos: te haré mi esposa para siempre, te desposaré en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré en fidelidad y tú conocerás a Dios. Aquel día yo responderé, palabra de Dios. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y diré no mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él responderá, Dios mío. Hemos mencionado 4 ideas básicas de los profetas.
la denuncia, la advertencia de destrucción, el llamado a la conversión y el anuncio de salvación. Es tal vez la última idea la que más sobresale en el mensaje profético. Este anuncio de una salvación futura se concretizó en el anuncio de la venida de un Salvador, el Mesías. Por ejemplo, el profeta Isaías anunció a Ahaz, rey de Judá, que Dios protegería al reino contra la amenaza de unos reyes que se habían aliado para atacar a Israel. La señal de que Dios salvaría a su pueblo era el nacimiento de un niño. Miren, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. El nombre de este niño significa Dios con nosotros. Es decir, el nacimiento de este niño significaría para el pueblo el inicio de una nueva era en la cual Dios estaría con su pueblo, salvándolo de todos los peligros y dándole la paz y bienaventuranza. El profeta Isaías describe esa nueva situación en términos sorprendentes. El pueblo que caminaba a oscuras percibió una luz cegadora. A los que vivían en tierra de sombras, una luz brillante los cubrió. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. En su hombro traerá el señorío y llevará por nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Grande es su señorío, y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su territorio, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre. Y más tarde, Isaías describe el inicio de la visión de este ungido del Señor, anunciando que el Mesías estará lleno del Espíritu de Dios. Así leemos en el capítulo 61 de Isaías. El Espíritu del Señor me acompaña, por cuanto que me ha ungido Dios. Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, y a pregonar año de gracia de Yahvé, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, perfume de fiesta en vez de duelo, alabanza en vez de espíritu abatido. Estos textos y muchos más fueron después citados por los evangelistas para describir la obra y predicación de Jesús. El mensaje de los profetas fue muy importante para Israel en tiempos antiguos y lo sigue siendo también para nosotros. Su palabra nos recuerda que nuestra vida encuentra su felicidad solamente en la unión con Dios. Pero si nos alejamos de Dios, solo encontraremos nuestra propia destrucción. Sin embargo, los profetas nos recuerdan también que el amor de Dios es más grande que nuestras debilidades y que a pesar de lo grande de nuestras miserias, Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Y lo más importante, los profetas nos ayudan a entender mejor la obra redentora de nuestro Señor. De lo contrario, como dijo una vez San Jerónimo, la ignorancia de la Escritura es la ignorancia de Cristo. El mensaje de los profetas fue muy importante para Israel en tiempos antiguos y lo sigue siendo también para nosotros. Su palabra nos recuerda que nuestra vida encuentra su felicidad solamente en la unión con Dios. Pero si nos alejamos de Dios, solo encontraremos nuestra propia destrucción. Sin embargo, los profetas nos recuerdan también
que el amor de Dios es más grande que nuestras debilidades y que a pesar de lo grande de nuestras miserias, Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Y lo más importante, los profetas nos ayudan a entender mejor la obra redentora de nuestro Señor. De lo contrario, como dijo una vez San Jerónimo, la ignorancia de la Escritura es la ignorancia de Cristo. Las Sagradas Escrituras, y en particular los escritos de los profetas, nos proporcionan un mensaje de esperanza y consuelo en medio de todas las adversidades de la vida.